El juicio número 14 que recibió David por causa de sus pecados, y es la confesión pública y eterna que hizo David. Si leemos, hermanos, el Salmo 51, vemos que David dejó registro público y eterno de su genuino arrepentimiento al confesar sus pecados. La verdad es que, y esto lo vamos a ver más adelante, la confesión es una parte muy importante del arrepentimiento. No hay un arrepentimiento completo si no hay una confesión. Y David en sus salmos dejó un testimonio público, un registro público y eterno de un verdadero arrepentimiento. Hermanos, como pastor les puedo asegurar que ese es uno de los temas más difíciles de manejar. Es algo muy difícil, no es fácil. Por años me he dado cuenta que lo que más le cuesta a las personas, lo que más le cuesta, sobre todo si tienen un liderazgo importante, es la confesión. Es la confesión. Esto seguramente fue un juicio duro para David, pero necesario por su talla, por la talla de él como rey. Si realmente quería ser restaurado, él necesitaba confesar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Muy bien. Número 15, David fue incitado al pecado de censar a Israel, por censar a Israel. Otro juicio sobre David es que Dios permitió que el mismo Satanás, hermanos, lo incitara a censar al pueblo, Eso lo vemos en el capítulo 21 de Crónicas y versículo 1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Sabe? Al hacer David censo a Israel, cometió un pecado serio. Pues en primer lugar fue el diablo quien lo estaba incitando a hacer el censo y él accedió. Y en segundo lugar fue pecado porque sus motivaciones no eran las correctas. Los censos, hermanos, en las escrituras realmente no son malos, no era algo malo. Por ejemplo, Moisés censó al pueblo, eso lo vemos ahí en el 30 del Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, tenían que hacerse un censo y todos iban a dar una cuota por su rescate, pero se hizo con un propósito que Dios estaba tratando de llevar a cabo. Dios estaba ordenando este censo con el propósito que Israel pagara medio ciclo de plata cada uno de ellos por su rescate. Y como sabemos, el libro de Números se caracteriza precisamente por los censos, por los recuentos de los hijos de Israel. Usted puede leer ahí en Números capítulo 1 y versículo 1 y 2. O sea, los censos en sí no son malos, pero aquí era Satanás quien lo estaba incitando, y también las motivaciones de David no estaban buenas, eran
malas. Quizá era satisfacer su amor propio, tal vez ver cuánta gente contaba, con cuánta gente contaba él para las futuras batallas. Cosas que de alguna manera mostraban su falta de fe y confianza en Dios. Indistintamente, hermanos, de cuál fue la motivación de David, esta situación claramente desagradó a Dios. Y el profeta Gad, de parte de Dios, le pone a escoger uno de 3 juicios. Imagínense, uno de 3 juicios para sumar más, ¿verdad? En 2 de Crónicas, capítulo 21 y versículo 12, dice: escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos, y el tercero es o 3 días de espada de Jehová. Imagínense, lo pone a escoger entre 3 juicios a David. Y David entonces escogió el tercero. Él prefirió caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, pues Dios es misericordioso. Así lo dice él en el versículo 13. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Gloria al Señor. Muy bien, el siguiente juicio es la rebelión de Adonías. Ya al final de sus días, siendo David ya un anciano, hermanos, todavía tuvo que sufrir otro juicio. Tuvo que sufrir la rebelión de otro de sus hijos. Adonías, hermano de Absalón, también se rebeló. Eso lo vemos acá en Primera de Reyes, capítulo 1 y versículo 5. Yo reinaré, dijo él, igual que lo hizo Absalón anteriormente. Este se autoproclamó rey, Adonías, siendo que Dios, hermanos, había ya asignado a Salomón para ser el sustituto de David. Y Adonías buscó apoyo y empezó a buscar quienes no estaban tan definidos con David. Así que se encontró a Joab y se encontró a Abiatar para su sedición. Pero no lo logró. Definitivamente esto trajo mucho dolor en David y fue otro de los tantos juicios que Dios envió a él. A propósito, a David le faltaba completar la autosentencia que él mismo había proferido delante del profeta Natán. ¿Se recuerdan? Cuando dijo, debe pagar la cordera con 4 tantos, pues ya 3 de sus hijos habían muerto. Y mire lo que vemos acá. Aquí vemos lo que lo que él le dijo al profeta Natán. Él debe pagar la cordera con 4 tantos cuando escuchó la parábola. Aunque ya no vivía David, hermanos, para ese entonces, Adonías fue el 4º de sus hijos que murió trágicamente. Ya no en los días de David, pero él murió trágicamente. Adelante veremos que por órdenes de Salomón, cuando veamos a Salomón, Adonías fue ejecutado. Así que la sentencia que David mismo se puso se cumplió en sus 4 hijos. Quienes eran el pequeño niño, Amnón, Absalón y ahora Adonías. Muy bien, el último juicio que encontramos es la inmoralidad de David y Betsabé pasó a Salomón. O sea, lo que David hizo con Betsabé, esa inmoralidad le fue transmitida a su hijo Salomón. Este fue otro juicio a David. Aunque él ya no fue testigo, hermanos, de ese juicio, de la lujuria desmedida de su hijo Salomón en el asunto de las mujeres, definitivamente fue un juicio que recayó
por extensión sobre Salomón por causa del pecado de David y su madre también Betsabé. Y este terrible pecado de Salomón, heredado de David, culminó, hermanos, como todos sabemos, en la división del reino. Pues sus muchísimas mujeres hicieron inclinar su corazón a dioses paganos. En su momento lo vamos a ver. Ahora, la gran diferencia, hermanos, entre el rey David, ya que terminamos todo esto, los juicios, y su antecesor Saúl, es que David sí se arrepintió, hermanos, de corazón. Sí se arrepintió de corazón. Saúl, como estuvimos viendo, solo pedía disculpas, pero se justificaba y culpaba a otros siempre, culpaba al pueblo generalmente. Pero en realidad Saúl nunca tuvo un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Mis queridos hermanos, que quede claro esto. Dios perdona ciertamente nuestros pecados si nos arrepentimos sinceramente y cumplimos los elementos que un arrepentimiento genuino lleva, si lo hacemos de corazón. Y cuando leemos, hermanos, los salmos, por ejemplo, si leyéramos el Salmo 6, si leyéramos el Salmo 38, el Salmo 102, el Salmo 130, el Salmo 143. Hermanos, si leemos esos salmos nos vamos a dar cuenta que de veras David se arrepintió genuinamente. Estos son salmos que conocemos como salmos penitenciales. Ahí vemos un verdadero arrepentimiento de parte de David, pero quizá los más reveladores son el Salmo 32 y también el 51. Ahí se ve claramente el arrepentimiento de David. Esa fue su gran diferencia con Saúl, el rey anterior. El arrepentimiento, les dije, cubre varios elementos, pero principalmente tres. Primero, el arrepentimiento cubre el elemento de la convicción de pecado. Convicción de pecado. ¿Qué significa esto? Esto significa dolor, pena, vergüenza por lo que se ha hecho, por el pecado, pues. Un verdadero dolor, una carga, una pena, vergüenza por el pecado. El segundo elemento es la confesión del pecado, como hemos estado viendo que David sí lo hizo, la confesión sincera del pecado. Hermanos, el que confiesa su pecado y se aparta, leímos, alcanza misericordia, pero el que los encubre no prosperará. La confesión es bíblica, lo que pasa está que la tradición la ha manipulado y la ha distorsionado, pero la confesión a las personas correctas es bíblica, a los pastores, a los líderes, a los ancianos. Si alguno está enfermo entre los de vosotros, llame a quienes, a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y oren por él, ungiéndole con aceite, etcétera, etcétera. Y si tuviere pecados, les serán perdonados, les serán perdonados. Y abajo dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Eso quiere decir de que la confesión no fue para cualquiera, fue a los ancianos de la iglesia. Hermanos, la confesión es bíblica. Y lo último es el apartamiento del pecado, el apartamiento del pecado. No basta tener convicción de pecado, no basta confesar el pecado, sino tenemos también que apartarnos, dar frutos pues dignos de arrepentimiento. Pero en lo que quiero ser claro y enfático es que aunque Dios ciertamente nos perdona todos nuestros pecados, hermanos, por más terribles que estos sean, cuando nos arrepentimos de verdad, aun cuando nos arrepintamos de verdad, hermanos, siempre, y esto lo estamos viendo aquí en David, siempre hay consecuencias, siempre habrá consecuencias que debemos aceptar, que debemos tener, amén, y aceptar. Así que, aunque nos arrepintamos, hermanos, siempre van a haber consecuencias, siempre van a haber consecuencias.
¿Sabe? David no solo entonces se arrepintió, sino que David aceptó las consecuencias, aceptó los juicios de Dios en su vida, aceptó el trato de Dios en su vida. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando el juicio de Simei, cuando empezó a maltratarlo, ¿verdad? Y su valiente general, indignado, quiso defenderlo. Cuando este Simei estaba maldiciendo a David. Pero ¿qué fue lo que David contestó? Déjale que me maldiga, déjale que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. O sea, él estaba aceptando el juicio que él estaba recibiendo, porque sabía que venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios. Y en el Salmo 51 y versículo 4, en la Nueva Versión Internacional leemos: contra ti he pecado, es un salmo penitencial, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Mire lo que dice David. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Aquí se ve claramente que David estaba aceptando la sentencia de Dios, la consideraba justa y el juicio lo consideraba irreprochable. Lo que tú hiciste conmigo, está diciendo David, es lo correcto. Gloria al Señor. Mis hermanos, ciertamente el comportamiento de David en medio de los justos juicios de Dios en contra de él es digno de ser imitado y nos da mucha esperanza también y nos muestra el camino que nosotros debemos tomar cuando también los tratos de Dios vienen a nosotros por algo que nosotros hemos hecho. Hermanos, siempre existe una vía de regreso. Siempre existe una vía de regreso para los que genuinamente se arrepienten y aceptan los tratos de Dios, las consecuencias del pecado. Pues Él, hermanos, es un Dios que se especializa en la restauración. La restauración es la especialidad de Dios. A David se le restituyó, hermanos, todo, la intimidad con el Señor, incluso de una manera todavía más intensa y mayor a la que tuvo anteriormente. Dios siempre cuando restaura a alguien todavía lo eleva aún a una mayor gloria. Él escribió, por ejemplo, el Salmo 15 y el Salmo 24 después de su restauración, y ahí se descubre claramente a los niveles espirituales a los que Dios lo llevó cuando él fue restaurado. Él también pudo escribir después de su restauración este famoso Salmo 27 y cantar: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire qué bello, gloria sea al Señor. ¿Sabe? El gran tema de la Biblia realmente es la restauración. Los que recibieron el curso de la era de la restauración se recordarán. Él está restaurando, hermanos, al hombre hoy. Él está restaurando a su iglesia. Gloria al Señor. Él está restaurando incluso su creación y tiene planes maravillosos para su creación. Y en el milenio va a ser evidente eso. Y Él está restaurando también a la nación de Israel. De hecho, ya lo empezó a hacer desde el 48. Pero, hermanos, todavía viene lo mejor. En el gran avivamiento, muchos judíos conocerán al Señor. Y en su segunda venida, el pueblo de Israel se arrepentirá en bloque y le conocerá. Gloria al Señor. A propósito de Israel, como sabemos, Israel será restaurado al final de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Vean, cuando su Mesías venga al final de la gran tribulación, porque Cristo va a venir al final de la gran tribulación, el arrebatamiento ya fue antes, por supuesto,
fue después de la tribulación, pero antes de la segunda venida. Aparte es el arrebatamiento y aparte es la segunda venida. No tenemos que confundir esos dos eventos. Pero cuando el Señor venga al final de la gran tribulación en su segunda venida, algo va a pasar. Israel se gozará porque el Señor los va a librar de sus enemigos que van a tener rodeado a Jerusalén. Sin embargo, al observarlo más de cerca, cuando vean al Señor, van a decir: ¿qué heridas son estas? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y Él les va a responder: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Así lo dice Zacarías, capítulo 13 y versículo 6. Entonces, hermanos, su gozo se tornará en lamento, porque finalmente se darán cuenta que su Mesías es Jesucristo, a quien ellos crucificaron. Y se cumplirá la palabra que dice allí en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Aquí vemos, hermanos, que Israel va a conocer a su Mesías después de la tribulación, cuando Él los venga a defender de todos los países que están rodeando y quieren eliminar a Jerusalén, a Israel. ¿Y quién cree usted que será la persona, hermanos, idónea para restaurar a una nación compungida? Definitivamente va a ser David, porque inmediatamente después de la segunda venida y la salvación de Israel empieza el milenio. ¿Quién va a ser la persona idónea para restaurar a una nación compungida? David, definitivamente. David tendrá, hermanos, las características únicas para restaurar y gobernar desde Jerusalén a los hijos de Israel, gloria al Señor, que se encontrarán en la tierra durante la segunda venida del Mesías, del Señor. ¿Por qué David? Porque él mismo experimentó restauración en su vida. David, quien dio muerte, fíjese bien, al inocente Urías Eteo para cubrir su pecado con Betsabé, será capaz, hermanos, de ministrar restauración y consuelo a una nación, hermanos, que reconoce con dolor haber sido la responsable de la muerte de otro inocente, del inocente Cordero de Dios, del Mesías, en la cruz del Calvario. David, quien después de haber pecado experimentó la recuperación, la restauración, cuando clamó: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, dice el 51:14. David, hermanos, quien experimentó esa restauración, será el indicado para restaurar, consolar y guiar a el pueblo de Israel ahora arrepentido. Bendito sea el Señor. Amén. David llevará a la nación abatida de Israel a una correcta relación con el Señor y hará que sus habitantes, hermanos, se conviertan por fin en sacerdotes de Jehová y en los ministros de Dios mencionados ahí en el 61 de Isaías y versículo 6. Ahí dice: y vosotros seréis llamados, esto es para Israel, sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Esto será durante el milenio. Hay muchísimo más que decir del rey David, pero hermanos, en resumen, podríamos decir que la clave de la vida, de su vida, fue que su corazón era, como mencionamos al principio, conforme al corazón de Dios y obedecía
a Dios. Ahí dice, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí tengo que enfatizar nuevamente que a diferencia de Saúl, el anterior a David, David sí obedecía no a medias, sino completamente, porque dice, quien hará todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero. David fue un hombre conforme al corazón de Dios que obedecía completamente a Dios, pues. Ahora, como ya mencionamos, para que Dios haya dicho que David tuvo un corazón como el de él, es porque David, dijimos al principio cuando empezamos a hablar de él, tenía, entre otras cosas, estas tres características. Él tenía un corazón definido, y citamos el 27:4 de los Salmos. Él tenía un corazón entregado, y citamos el 9:1 de los Salmos. Y él tenía un corazón contrito, y citamos el Salmo 51:17. Por supuesto que hay más salmos que nos presentan el corazón contrito de David. Muy bien, vamos al tercer rey del reino todavía unificado de Israel. ¿Quién fue? Salomón. Salomón fue hijo de David y Betsabé. Y sabiendo, hermanos, ellos, David y su esposa Betsabé, que Dios lo había elegido para ser rey después de David, según vemos ahí en 1 de Crónicas 22:9, y hasta le dijo, su nombre será Salomón, ¿entiende? Sabiendo David y Betsabé que Dios había elegido a Salomón para reinar después de él, ellos se esmeraron en instruirlo y prepararlo diligentemente en los caminos de Dios para que él reinara en su momento. Eso lo descubrimos al leer los primeros 9 capítulos de Proverbios. En esos 9 primeros capítulos de Proverbios encontramos instrucciones de un rey, del rey David, a un futuro rey, al rey Salomón. Obviamente son instrucciones también para nosotros, obviamente, ya que sus planes para nuestras vidas, ustedes lo saben, es que reinemos en el milenio, como hemos estado diciendo, y dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, temas como la fidelidad de los padres, o a los padres, perdón, la maldición de las malas compañías, el evitar los lazos de la sensualidad y la lujuria, el fruto de las contiendas y los errores de la codicia, etc., fueron algunas de las enseñanzas que Salomón recibió sistemáticamente, hermanos, de David su padre, desde su niñez y juventud, según descubrimos en los 9 primeros proverbios que fueron escritos por David. Salomón significa, hermanos, pacífico. Realmente la paz fue lo relevante durante su reinado, como vimos ahí nosotros en 1 de Crónicas 22:9, y estamos viendo nuevamente. Y su nombre Salomón es Shelomó, hebreo, y significa pacífico. Y esto, hermanos, no es casualidad, ya que de alguna manera el reinado de Salomón, hermanos, nos habla de la paz de Dios que pronto experimentará, hermanos, la iglesia, cuando nuestro príncipe de paz en su iglesia
esté manifestado en su iglesia y el mundo entero durante la gloria postrera vea eso en su iglesia y también durante el milenio. Ahora, como sabemos, antes de la gloria postrera, hermanos, y cosecha final, la iglesia experimentará, y esto es muy importante que entendamos, antes de la gloria postrera que viene y que es lo próximo a venir, hermanos, proféticamente a la iglesia va a experimentar o ya está experimentando a mi gusto una limpieza. La parábola del trigo y la cizaña, que nos habla de nuestros días, nos ilustra bien esto. Miren lo que dice Mateo 13, verso 40 en adelante. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y ahí se sigue diciendo que vienen los ángeles y van a recoger la cizaña, etcétera, etcétera, y después el trigo. Esta escritura es elocuente. La gloria postrera, hermanos, que viene será precedida por una limpieza. Y esto, hermanos, lo vemos proféticamente de una forma clara, hermanos, en el reinado de Salomón, que nos habla del reino de paz que viene en la gloria postrera y también en el milenio, porque proféticamente ahí encaja el reinado de Salomón. Así que vamos a ver, hermanos, la limpieza de una forma clara en el reinado de Salomón, en el inicio del reinado de Salomón. ¿Sabe? Para que el reino de Salomón funcionara bien, era estrictamente necesario que algunos personajes que todavía estaban por allí desaparecieran del mapa. Personajes como Adonías, personajes como Abiatar, personajes como Joab, personajes como Semei, tenían que ser removidos, eliminados antes. Estos hombres representan, hermanos, 4 tipos de personas que tenemos dentro de la iglesia y que Dios va a sacar antes del avivamiento y del milenio. Ellos deben ser arrancados como la cizaña dentro del trigo para el tan ansiado avivamiento y la cosecha final del trigo sea una realidad. Gloria al Señor. Muy bien, Adonías, aunque Dios escogió a Salomón como futuro rey de Israel, como ya medio mencionamos, Adonías quiso usurpar el trono y se asoció con Joab y con el sacerdote Abiatar para autoproclamarse el rey. Eso ya lo vimos ahí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y qué tremendo esto. Pero, hermanos, es interesante que los grandes de David no participaron en esa confabulación. Mire lo que dice el verso 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Mire, hubo gente que apoyó a Adonías, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Qué interesante esto. Gloria al Señor. Amén. Amén. Ese intento de usurpación del trono, gracias a Dios, hermanos, no prosperó. Lo que sí provocó es que Salomón fuera ungido como rey prontamente por órdenes de David, porque ya le querían comer el mandado, ¿verdad? Así que lo primero que hizo Salomón después de ser investido como rey
fue mandar a ejecutar a Adonías. Eso lo encontramos ahí en Primera de Reyes 2:24. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, esto dijo Salomón, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Y mire lo que sigue diciendo: envió Salomón por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Gloria al Señor. Y hermanos, el camino que Salomón utilizó para mandarlo a matar, o sea, la razón por la que lo mandó a matar, fue porque Adonías le solicitó a Salomón a Abisag, la sunamita, por mujer, esta mujer hermosa. Esto fue considerado por Salomón como un intento más de querer procurar el trono. Ya lo había procurado, ¿verdad? Abisag había atendido a David en sus últimos días, y aunque David nunca tuvo relaciones con ella, se consideraba la mujer de David. Ella lo calentaba porque estaba muy anciano él, pero él nunca la conoció. Ahora, según la costumbre oriental, las mujeres del rey fallecido pasaban a ser propiedad del rey sucesor. De tal manera que Salomón consideró que, bueno, Abisag la sunamita era su mujer y no se la podía dar a Adonías. Así que la petición de Adonías se la consideró como otro posible intento de usurpación del trono. Salomón era el sucesor y no Adonías, así que Abisag era propiedad de Salomón, no se la podía dar a Adonías. Así que por si las moscas se lo sacudió y lo mandó a matar, ¿verdad? Muy bien, Abiatar era la segunda piedra en el zapato ahí, ¿verdad? Cuando Abiatar apoyó a Adonías en su intento de convertirse en rey, hermanos, solo evidenció que nunca, interesante esto, estuvo contento con David. Nunca estuvo contento con David. En realidad, él y Sadoc andaban siempre con David, pero solo Sadoc permaneció fiel. Abiatar, cuando tuvo la oportunidad, sacó las uñas y se alió con Adonías. En realidad, Abiatar, hermanos, tenía algo en su corazón. Él estaba amargado con David. Esto lo deducimos por lo que sucedió en aquella ciudad sacerdotal de Nob. ¿Se recuerdan? Mucho tiempo atrás. Recordemos que Abiatar fue el único sobreviviente de la masacre aquella de 85 sacerdotes en Nob. Incluso su papá murió esa vez. Y honestamente, el causante de lo que ahí sucedió fue David. Porque él llegó ahí, pidió comida y Ahimelech, el papá de Abiatar, le dio la espada de Goliat, ¿se recuerda? Y entonces Saúl mató a matar toda esa compañía de sacerdotes, 85, incluyendo al padre de Abiatar. Hermanos, eso fue tremendo. Ahí lo vemos en 1 Samuel 22:21. Y David dijo a Abiatar: yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. No le quedaba otra a Abiatar que seguir a David, pero él estaba seguramente resentido con David porque a culpa de él había muerto su papá y había muerto toda esta familia sacerdotal a la cual él pertenecía. Y aunque David, hermanos, acogió a Abiatar, entonces este sacerdote Abiatar guardaba ese resentimiento en su corazón. Gloria al Señor. Así que aprovechó las circunstancias que se dieron cuando David era ya un anciano y sacó las uñas y se rebeló juntamente con Adonías. Y por supuesto no podía quedar impune
Así que Salomón lo que hizo con Abiatar fue echarlo del sacerdocio. Así lo dice 1 Reyes 2, 26 y 27. El 27 dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y esto es muy interesante porque, hermanos, esto ya estaba profetizado por un varón de Dios muchos años atrás. Dios había dicho que el linaje sacerdotal de Elí, al cual pertenecía este Abiatar, terminaría de una manera humillante. Mire, el profeta de Dios acertó. Eso lo encontramos ahí en 1 Samuel capítulo 2, versos 27 en adelante. No lo vamos a ver. Muy bien, Joab había también que sacudírselo. Otra piedra en el zapato para el nuevo monarca Salomón era Joab. Joab, como leímos, también se unió a Adonías en su rebelión. Joab, al ver que su compañero de sedición Abiatar había sido expulsado, corrió al templo y dijo, bueno, la cacería de brujas empezó, y corrió al templo y se aferró a los cuernos del altar para alcanzar misericordia de parte de Salomón. Así lo vemos en 1 de Reyes, capítulo 2 y versículo 28. Dice que huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Sin embargo, eso no le ayudó mucho. El castigo tenía que venir por su rebelión. No podía quedar impune él, ¿verdad? Por lo que había hecho. Tampoco podía quedar impune lo que él había hecho con Abner y lo que había hecho con Amasa e incluso con Absalón, porque Joab mataba a todos sus rivales, cosa que desagradó mucho en su momento a David, como estuvimos viendo ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versos 29. Así que Salomón lo manda a matar. Ahí dice, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Mire, él se encaprichó de querer morir ahí en el tabernáculo de Dios. Pero dice, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Así que Salomón prefirió seguir limpiando la mesa y mandó a Benaías a ejecutar a Joab. Aunque él, pensando que eso le iba a ayudar, llegó al templo a aferrarse de los cuernos del altar. Muy bien, por último tenemos a Simei. Lo que Simei hizo ya lo sabemos, él maldijo a David cuando huía de Absalón, cuando David huía de Absalón de una manera terrible. Le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso, en fin, decía cosas horribles de David. Y aunque después pidió perdón, al ver que David retomaba de nuevo el trono, cuando Absalón ya fue eliminado, y eso lo vemos ahí en 2 Samuel 19, versos 19 y 20, Salomón prefirió tenerlo de lejitos y le puso límites a Simei. En realidad, ya David había insinuado a Salomón antes de morir que mirara qué hacía con este hombre Simei. Tienes contigo a Simei, hijo de Gera, le dijo David a Salomón, hijo de Benjamín, el cual me maldijo con una maldición fuerte. Y abajo le dice, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Así que bueno, ya con las instrucciones
y el permiso de David, igual que a Joab, Salomón lo que hizo fue ver de qué manera lo sacaba del ring, y lo que hizo fue decirle que se saliera de Jerusalén y que ya no entrara más ahí. Porque si él lo hacía, lo mandaba a matar. Más bien que no saliera de Jerusalén, porque si salía de Jerusalén, lo mandaba a matar. Y dicho y hecho, después de 3 años, Simei, salió en busca de unos de sus siervos que habían huido de su casa al territorio filisteo. Y andaba en busca de ellos para traerlos de regreso, pero al saberlo Salomón envió a Benaías a acabar con Simei. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 2 y verso 46. Dice que mandó a Benaías, a Salomón, ¿verdad? Hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Gloria al Señor. De esta manera, entonces, hermanos, fue confirmado el reino de Salomón, limpiando la casa, limpiando la casa. Como ya mencionamos, Salomón significa pacífico. Y para poder reinar en paz, era necesario, estrictamente necesario, eliminar a todas estas personas que estaban allí y que no eran buenas piezas, ¿verdad? A todos los enemigos internos que tenía allí David y que heredó Salomón. Por supuesto, Salomón tuvo paz con todos los pueblos vecinos. También, o sea, él llegó a limpiar la casa internamente, pero también él tenía paz con los pueblos vecinos. Así lo dice Primero de Reyes 4:24. Dice que tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros. Dice que todos los días de Salomón tuvo paz ahí. Dios me ha dado paz por todas partes, dijo Salomón, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Hermanos, esa fue la época de oro de Israel. Figura, hermanos, de la gloria postrera, cuando habrá paz y armonía finalmente dentro de la iglesia. E incluso el mundo, pues como sucedió en los días de Salomón, así sucederá en la gloria postrera. El mundo de alguna manera estará disponible para la iglesia y tendrá el favor, la iglesia del mundo. Aún los reyes darán sus riquezas a la iglesia, porque, hermanos, se van a necesitar de muchas finanzas y de muchas riquezas para el gran avivamiento que viene. Por supuesto, el reinado de Salomón, como ya mencionamos, está también relacionado con el reinado de paz en el milenio que experimentará Israel y la iglesia. No es casualidad que su reino, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir, empezó con una ofrenda de ¿cuántos holocaustos? De 1000 holocaustos. De 1000 holocaustos. Y el número 1000, según la numerología bíblica, nos habla del milenio. Gloria al Señor. Saben, Salomón tuvo el privilegio que el mismo Señor se le apareciera 2 veces. A Salomón se le apareció el mismo Señor 2 veces. La primera vez fue al principio de su reinado, cuando solo tenía 19 años. Dice allí en el verso 5 del capítulo 3 de Primero de Reyes, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Qué tremendo. La primera vez, mire, y lo que le dice. Y Salomón, hermanos, a mi gusto, pidió lo correcto. Pidió lo correcto. En Primero de Reyes, capítulo 3 y versículo 9, vemos que pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo y también pidió discernimiento. Y
La escritura paralela de Crónicas, ahí en Segunda de Crónicas 1:10, dice que también pidió sabiduría y ciencia, o sea, conocimiento. Esta petición, por supuesto, hermanos, le agradó al Señor, le agradó al Señor. Ahí dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esto lo vemos en 1 Reyes 3:10. Y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pedisteis para ti riquezas, ni pedisteis la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no había antes ni de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gloria al Señor. Así que le dio todo eso. Y miren, en Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 13, le dice, y versículo 14, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Riquezas y gloria. Él, hermanos, definitivamente quería dárselas, pero le agradó que no se las haya pedido. Gloria al Señor. De tal manera, hermanos, que de entre los reyes ninguno sería como él, en gloria todos sus días. Es lo que vemos ahí. Y si andaba en los caminos de Dios y en los estatutos y mandamientos de Dios, como anduvo David su padre, dice ahí que él le alargaría sus días. Así lo dice el verso 14. Dice, yo alargaré tus días. Las condiciones eran si guardaba sus estatutos y sus mandamientos como David su padre, él le iba a alargar sus días. Qué tremendo. La sabiduría de Salomón fue, hermanos, evidenciada inmediatamente después de ese acontecimiento. Cuando vinieron estas dos rameras para que él les hiciera justicia, hemos leído esa historia muchas veces, ambas reclamaban al niño vivo como de ellas, porque una de las dos se acostó sobre el niño y lo mató. Pero Salomón pidió una espada. Y cuando se proponía partir al niño por la mitad, descubrió quién de las dos era la madre al ver la reacción de ella. Eso lo encontramos ahí en 1 Reyes capítulo 3 versos 24 en adelante. La verdadera madre dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Era fácil descubrir quién era la madre verdadera, ¿verdad? La verdadera madre estuvo dispuesta a que su hijo se lo dieran a la otra mujer que estaba reclamando como propio el hijo vivo, siendo que no era su hijo. Así que, hermanos, la sabiduría de Salomón se echó de ver inmediatamente después de que él fue proclamado rey. Gloria sea al Señor. La sabiduría de Salomón realmente, hermanos, por eso es que a veces decimos una salida salomónica, decimos, una sabiduría salomónica, porque de veras, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso, hermano? Solo a Salomón, ¿verdad? Hermanos, la sabiduría de Salomón era impresionante. Dice Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32, dice que compuso 3,000 proverbios. Sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, los reptiles, los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Quizá su más famosa visitante, hermanos, fue la reina de Seba. La reina de Seba.
Seba era un reino situado en el sur de la península arábica. Había mucha riqueza en oro allí, también incienso y mirra. La reina vino a visitarlo, a Salomón, con una gran caravana, camellos que cargaban regalos de especies, oro, piedras preciosas para el rey Salomón. Y después de ver el palacio de Salomón, después de observar a sus empleados, sus sirvientes, quedó maravillada, quedó asombrada. Y dijo, y también quedó muy impresionada porque le hizo preguntas muy difíciles y él se las respondió. Quedó impresionada de su sabiduría. Y dijo que eran mayores, aún era lo que había oído de él, ahora que ella lo estaba viendo era mucho más todavía. Ahí dice, cuando la reina de Saba, verso 5, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, ella vio todo, ¿verdad? Dice que quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando alguien nos habla de Cristo, ¿verdad? Y nos hablan y nos cuentan cosas maravillosas de Cristo. Pero cuando empezamos a conocerlo y nos damos cuenta, nos decimos, uy, se quedó corto todo lo que me dijo el hermano de Cristo, ahora que lo conozco. Gloria sea al Señor. ¿Y qué podemos decir del templo? ¿Qué podemos decir del templo? Como sabemos, aunque David tuvo, hermanos, la ilusión de construirle un templo a Dios, él no se lo permitió, por haber derramado mucha sangre. Eso lo vemos ahí en el 22 de Primero de Crónicas, del verso 7 al 9. El privilegio de hacerle casa a Dios fue para Salomón, no era para David, porque él derramó mucha sangre. Por supuesto, debido a que la visión de edificar casa a Dios fue de David, antes de morir le dio a Salomón prácticamente todo lo de la construcción del templo. Le dio los planos del templo. Gran parte de los recursos para la construcción también se los dio David. David se había anticipado y le tenía organizada a toda la gente que le iba a ayudar a ejecutar tan magnífica obra. Asimismo, había organizado David de antemano a los sacerdotes, a los músicos, a los cantores, a los porteros del templo, etcétera, etcétera. Como no se le permitió a David construir propiamente el templo, lo que hizo fue preparar todo para que cuando Salomón lo edificara tuviera ya todo listo. Y el resultado todos lo conocemos. No ha habido en la historia de Israel gloria semejante a la del templo de Salomón. Hermanos, tremendo. La casa se llenó de una nube. La casa de Jehová, dice 2 de Crónicas 5, 13 y 14. No podían los sacerdotes estar ahí de pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermanos, no ha habido una gloria semejante, obviamente exceptuando el verdadero templo, nuestro Señor Jesucristo. El templo de Salomón, solo una figura, pero Cristo la sustancia. Aleluya. Y después de haber hecho Salomón la dedicación del templo y una sentida plegaria, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 12. Se le apareció de noche y le dio promesas preciosas. Por supuesto, hermanos, tenemos que decir esto porque así fue y así es siempre.
Todas las promesas son condicionales. Todas sus promesas son condicionales, incluso las que se le dieron a Salomón. Si usted sigue leyendo, van a ver todas las promesas que le dio a Salomón que tenían condiciones. Y por ejemplo, ahora está muy de moda este versículo y lo usamos mucho los cristianos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esto fue dicho inmediatamente cuando se le apareció y le dio promesas, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Reclamamos esa promesa para Guatemala, pero bueno, ahí están las condiciones. Hay que humillarse, hay que orar, hay que buscar su rostro, hay que convertirnos de nuestros malos caminos. Guatemala está como está, no por los gobernantes, está como está, culpa de nosotros, porque si nosotros cumpliéramos estas condiciones, entonces Él sanaría nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Aunque no es muy perceptible, su declive, el descenso espiritual de Salomón se empieza a notar después de la construcción del templo, porque hasta ahorita, olvídese, hasta la cima con C, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se empieza a notar ahí de una manera sutil el descenso, la declive de Salomón? Porque Salomón le dedicó a la construcción del templo 7 años. 7 años. Así lo dice 1 Reyes 6:38. Sin embargo, y 7 nos habla de perfección. Sin embargo, el tiempo que él dedicó para construir su casa particular fue de 13 años. 13 años. Y el número 13 nos habla de rebelión. Se tardó más en construir su casa que en construir el templo. Y el templo lo hizo en 7 años, que es perfección, pero su casa en 13, que es rebelión. Esto ya nos da un indicio de que Salomón ya se estaba desviando. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con Salomón? Bueno, sencillo. Dios en su presencia había establecido de antemano, como ya vimos con David, cuáles serían las reglas para un rey cuando Israel en el futuro pidiera un rey. Eso lo vemos ahí en Deuteronomio 17, versículos 16 en adelante. Los reyes básicamente se debían cuidar de 3 situaciones. No debían de aumentar caballos, 1. No debían de aumentar muchas mujeres, 2. Y no debían de aumentar plata ni oro, no deberían aumentar para sí en abundancia. Dicho en palabras guatemaltecas, la fama, la dama y la lana. En estos 3 aspectos, hermanos, Salomón, hermanos, exageró. No estaba diciendo Dios que no debía tener eso, pero dice que no debían aumentar para sí ni caballos, ni dinero, ni mujeres. Es lo que ahí dice. Con respecto a los caballos, mire, Salomón no tenía límites, no tenía límites. Con respecto a los caballos, Dios dijo que no tenían que aumentar caballos. Y dice, además de esto, verso 26, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros. Dice que tuvo 4,000 caballerizas para sus caballos y carros. Y dice que tenía también traían también caballos para Salomón de Egipto, siendo que Dios dijo que no descendieran a Egipto por caballos ahí en Deuteronomio 17. Podemos decir que la fama y el poderío, hermanos, de un reino en aquel entonces dependía en general de la cantidad de caballos que ellos tenían.
Los caballos nos hablan de la fuerza y la habilidad humana. La confianza en la carne, pues. No habían tanques en ese entonces. Los carros y los caballos eran su poderío, su fama. La fama, la sabiduría, el conocimiento, la gloria de Salomón lo hicieron ya no sentir la necesidad de Dios y empezó a confiar en su propia fuerza, en su propia habilidad. Con respecto a las mujeres, bueno, es evidente que a estas alturas de su vida Salomón ya hacía caso omiso, hermanos, de todos los buenos consejos de sus padres, que leemos en los primeros 9 capítulos de Proverbios. Mire lo que dice ahí. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Qué tremendo. Qué tremendo. En los primeros 9 capítulos de Proverbios, una y otra vez, David estaba tratando de prevenir a Salomón de su propia debilidad, de la debilidad de él, ¿entiende? Él no quería que lo sufriera Salomón, pero Salomón hizo caso mismo de todas esas enseñanzas que le, decía David en los Proverbios. Así que se le transmitió el pecado de inmoralidad a Salomón, pero multiplicado, súper multiplicado. Y con respecto a las riquezas, dice Primera Reyes 10:23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Alguien, hermanos, podría justificar el asunto de las riquezas de Salomón diciendo que Dios mismo le había prometido a Salomón riquezas cuando se le apareció la primera vez. Es verdad, Dios le prometió riquezas por cuanto él no le había pedido riquezas. Sin embargo, Salomón, hermanos, como estamos viendo en todo, era insaciable, no tenía límites. Y no le bastaron, hermanos, unos cuantos caballos. Él quería todas las caballerizas de todos lados. No le alcanzaron unas, cuantas riquezas, que iban a ser bastantes. Él quería todas las riquezas y no le bastaron unas cuantas mujeres. Él quería todo, las quería todas. Amén. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14, el peso de oro que Salomón tenía de renta. Porque, hermanos, ¿sabe lo que hizo Salomón? Además de todas las riquezas que ya tenía, empezó a negociar. Y estas escrituras tienen que ver con que Salomón no se conformó con lo que tenía y empezó a hacer más riquezas. Primera Reyes 10:14 y 10:22. No lo vamos a leer por el tiempo, pero tiene que ver con mercadería y negocios que Salomón hizo. Además, hermanos, de eso, con respecto al tema de las riquezas, insaciable Salomón, cargó al pueblo, hermanos, con muchos impuestos, pero impuestos muy gravosos, para tener más riqueza todavía. Eso lo descubrimos cuando más adelante, y eso lo vamos a ver mañana, el pueblo le pide a su hijo Roboam, quien sucedió a Salomón, que le redujera los altos tributos que su padre le había aplicado. Eso lo vemos allí en Primera de Reyes capítulo 12 y versículo 4. Obviamente, el número, hermanos, 666, que vemos ahí en Primera de Reyes capítulo 10 y versículo 14, que Salomón recibía de renta anual en talentos de oro, también es muy revelador. De alguna manera,
cuando conocemos nosotros acerca de ese número, entendemos un mensaje detrás. El 666, evidentemente, es el número de la bestia y también es el número del hombre, según vemos en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 18. Y de alguna manera el Señor nos está mostrando con eso que Salomón usaba sus habilidades humanas para enriquecerse. Qué triste. Hermanos, alguien como Salomón, que en un sentido es figura de Cristo, por su ambición se convierte también en un sentido, en una figura, en un tipo del anticristo. Mis amados, el dinero y las riquezas que provienen de Dios no son malas de ninguna manera, pero las que provienen del mundo, las que provienen del enemigo más bien, sí lo son, sí son malas. Dios quiere bendecirnos, por supuesto. Él quiere prosperarnos económicamente como lo hizo con Salomón y con muchos otros grandes hombres de Dios en la Biblia. Pero cuando, hermanos, esto ya es un problema y se convierte en un ídolo, entonces es tremendamente dañino. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Más abajo dice Pablo, 1 Timoteo 6, 9 y 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No cabe duda que Salomón, a estas alturas de su vida, hermanos, ya se le habían olvidado todos los sabios proverbios que su padre David había escrito entonces para él, y también los que él mismo a estas alturas ya había escrito, porque él escribió muchísimos proverbios como vimos. A propósito, otra cosa, Salomón tenía, hermanos, como debía ser, una copia de la ley escrita por él mismo que debía leer diariamente, porque así decía Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 al 20. Era una de las cosas que se le pedía a los reyes cuando el pueblo pidiera rey. Ellos tenían que pedir una copia de la ley de los sacerdotes y escribirla y leerla todos los días para no apartarse de los caminos del Señor. Pero parece ser, hermanos, por sus frutos, que Salomón ya no lo estaba haciendo, ya no estaba leyendo la ley para ese tiempo. Y hermanos, como sabemos, un pecado lleva a otro pecado peor. Eso es normal. Un pecado lleva a otro pecado peor. Hermanos, las faltas de Salomón, aunque eran graves, no se comparan a lo que vamos a ver a continuación. Mire lo que dice 1 de Reyes, capítulo 10, capítulo 11 y verso 4 en adelante. Ahí dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ahí está el punto, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Notemos cómo se compara con David. David fue un referente. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a los dioses. Increíble, pero cierto. ¿Cómo es posible que esto le haya pasado a alguien, hermanos, como Salomón? ¿Cómo es posible?
Hermanos, cuando leemos esto nos preguntamos, ¿dónde? ¿Dónde estaba su sabiduría? ¿Dónde estaba su conocimiento? ¿Dónde estaba su discernimiento de Dios? Y hermanos, esto debe ser una lección para todos nosotros. ¿Dónde estaba su discernimiento que Dios le dio? No pudo hacer diferencia, hermanos, Salomón, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Ahora Salomón cayó en el peor de los pecados, el pecado de la idolatría. Digo el peor porque es directamente en contra de Dios. El pecado de la idolatría intenta sustituir a Dios. ¿Entiende? El pecado de la idolatría, eso es lo que hace. Por eso es que los 2 primeros mandamientos tienen que ver con eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice el primer mandamiento. Y el segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté allá arriba en los cielos, etcétera, etcétera. Hermanos, la idolatría, por eso es el primero y el segundo mandamiento, que no caigamos en eso, porque es el peor de los pecados. Intenta sustituir a Dios. Razón, hermanos, tuvo Dios en enojarse con Salomón. Dice, termino ya, el verso 9 y 10. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Mis hermanos, yo he conocido a muchos hombres tremendos que Dios se les ha aparecido también. Así, literalmente, se les ha aparecido a ellos. Pero hermanos, quiero decirles que eso no es garantía para apartarse de Dios. Porque algunos de ellos se han apartado del Señor después de que Dios se les apartó y se les apareció, igual que a Salomón. Amén. Gloria al Señor.